Les hablamos del empresario que plasmó su cara en una iglesia de Latén, en la provincia de Huesca, y que en las últimas horas era detenido por vulnerar los derechos de los trabajadores. Es propietario de varios hoteles y finalmente ha quedado en libertad con cargos, y no es el primer delito que se le imputa a este empresario. Marta, cuéntanos. Existían expedientes sancionadores anteriores relacionados con la contratación irregular de personas o incluso tener trabajadores sin contrato. En el marco de esta operación contra la explotación laboral, la Policía Nacional ha detenido al propietario de este grupo empresarial y también a una de las encargadas de uno de los hoteles. Tienen hoteles tanto en Jaca como en la capital aragonesa, en Zaragoza, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Todo empezó el 11 de diciembre del 2024 en una inspección en un hotel aquí en la localidad de Jaca, donde detectaban 3 trabajadores que estaban realizando funciones laborales sin tener permiso de residencia ni tampoco de trabajo. Además, uno de esos trabajadores presentaba un permiso de protección internacional modificado, por lo que también se le detenía como presunto autor de un delito de falsedad documental. Estamos hablando de una operación, como decimos, un marco de una operación contra la explotación laboral que, como decimos, se ha saldado con esas detenciones. Actualmente están en libertad con cargos. Gracias, Marta. Vamos a hablar con Antonio Ranera, responsable de Migraciones, del Departamento de Migraciones de UGT Aragón. Hola, Antonio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ponemos el foco en estas personas que estaban siendo contratadas sin tener los papeles. Realmente, bueno, la policía ha llevado a cabo esta operación, entendemos que investigando, pero yo no sé si también ustedes, que están al día de la situación de muchos de estos migrantes, pueden poner el foco en esto. ¿Conocían una situación así o similar? Bueno, la explotación laboral es una realidad presente y enquistada en la economía aragonesa. Llevamos monitorizando desde hace 7 años esta realidad y los casos que detectamos crecen año tras año. Las causas tienen que ver, en primer lugar, por la irregularidad administrativa en la cual se encuentran muchas personas extranjeras. En segundo lugar, por la creciente desigualdad social, la pobreza, la exclusión social, que lleva a estas personas, no solamente personas extranjeras en situación irregular, sino personas con documentación administrativa en regla, a aceptar cualquier tipo de trabajo por las condiciones, aunque sean con unas condiciones muy lesivas, por mero hecho de subsistencia. Y a partir de allí también creemos que adolecemos en el conjunto de la sociedad aragonesa de suficientes medios materiales, humanos y suficiente formación para detectar esta realidad y para intervenir contra ella protegiendo a las víctimas. No sabemos si es este caso, pero se trataría de que algunos empresarios sin escrúpulos aprovechan de esa situación y los contratan, que no pueden contratarlos porque no tienen papeles, abusando de número de horas, de estar mal pagados, de vivir en unas condiciones pésimas. ¿Es esa la radiografía, Antonio? Exactamente. No solamente en la hostelería, que es uno de los sectores que año tras año incorporamos en nuestros informes que presentamos, también en el empleo doméstico y de cuidados, en la alimentación y comercio, en el transporte, en la construcción. Es decir, hay una realidad presente en la economía y en el mercado laboral en Aragón ligada a la explotación laboral, donde la inmensa mayoría de las personas víctimas son personas de origen extranjero, muchas de ellas en situación irregular, y que, como bien ha relatado, pues esa explotación se concreta en ausencia de contratos. Si existen esos contratos, no se cumplen en las condiciones ni el convenio colectivo que los regula. Jornadas de trabajo maratonianas, salarios muy por debajo de convenio, ausencia de prevención de riesgos laborales. Todo ese conjunto hace que esas víctimas se vean metidas dentro de una rueda en la cual muchas veces también retraso en el pago de nóminas, que las ata indefectiblemente a ese empleador para poder subsistir y con la esperanza de cobrar esos salarios retrasados.
¿Y qué ocurre cuando se destapa, pues, por ejemplo, una operación de este tipo? ¿Qué pasa con esas personas que al fin y al cabo están en una situación irregular? Bueno, esas personas, la legislación de extranjería tiene la posibilidad, recoge la posibilidad de que si colaboran en este caso con autoridades administrativas y policiales en el esclarecimiento del delito, podrían tener autorización de residencia por circunstancias excepcionales, es decir, regularizar su situación. Normalmente esas personas van a ser tratadas en base a ese artículo de la legislación de extranjería. Pero fuera de ello, que hay que felicitar a la Inspección de Trabajo y al Cuerpo Nacional de Policía por esta intervención, hay muchas más, centenares y miles de víctimas de explotación laboral en Aragón que no están ni suficientemente atendidas ni suficientemente acogidas para poder defender sus derechos. Creemos que es absolutamente necesaria constituir una mesa de trabajo en torno a la explotación laboral en Aragón con todos los agentes implicados que evalúe la formación que existe en torno a esta realidad. En segundo lugar, que dote de suficientes recursos materiales y económicos y humanos para poder hacer frente a esta situación, que monitorice aquellos sectores económicos donde hay una mayor prevalencia de la explotación laboral y, en cuarto lugar, que ponga a la víctima como el objetivo primordial de la intervención para proteger sus derechos, y tanto económicos como de documentación administrativa a través de la legislación de extranjería. Pues Antonio Ranera, responsable de Migraciones de UGT Aragón, gracias por habernos dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Y un 60% de estos casos que está denunciando el responsable de Migraciones son mujeres. Claro. Buena parte, pues, del servicio en hoteles, por ejemplo, o en hostelería, pero también en otros campos. Es una realidad que está ahí y que está aumentando, según ha denunciado. Sí, lo que ha dicho está muy bien. Aquí hay que tener dos cosas muy claras. Primero, hay que proteger al débil. Estas personas están en situación de debilidad, ha dicho, sobre todo suele ser gente extranjera, y luego tenemos ese problema que la gente abusa. Pero también, ¿por qué abusan? Abusan porque la administración, lo que es el sistema de extranjería, realmente da muchos problemas. Mira, os voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Fui a contratar una cuidadora para mis hijos por la tarde y era extranjera y llevaba 4 años en España, en Zaragoza, empadronada. Me dice, no tengo papeles. Digo, es que no te puedo contratar. Y digo, ¿llevas trabajando 4 años en España? Me dice, sí, sí. Y digo, ¿nadie te ha hecho un contrato? Y dice, no, es que las trabas burocráticas que ponen para hacer un contrato a una persona que está de manera ilegal no son fáciles, pero sí le dejamos empadronarse. Es que es un poco raro todo. Entonces me costó 2 meses, haciendo muchas gestiones, me costó 2 meses regularizarla. 2 meses. Llevaba 4 años. O sea, había dejado a sus hijas en su país, que era Nicaragua, y llevaba 4 años sin ver a sus hijas, que eran de edades parecidas a la mía. Y en Navidad me acuerdo que le regalamos el viaje para que se fuera a ver a sus hijas y ya se quedó allí. Pues esa realidad. Pero esta es la realidad que hay. Pongamos, hay que favorecer los trámites administrativos para que estas personas puedan estar regularizadas. No, es que hace falta, además son todo trabas, hay que aportar, el empleador tiene que aportar su declaración de la renta para ver si le puede pagar. Vale, o sea, una serie de trabas administrativas más, a eso hay que añadir la lentitud, pues que la gente pues crea estos problemas y crea esta desigualdad tan grande. Tú regularizaste esa situación, pero como estamos viendo, quiero decir, pues ahora mismo es un supuesto delito, pero ha quedado en libertad con cargos, pero sobre él pesaba esa acusación. Este señor sigue ya pesando, es un viejo conocido de la policía. De aprovecharse de personas sin papeles para ponerlos a trabajar en sus hoteles, claro. Pues entendemos que pagándoles no muy bien y muchas horas, como está denunciando. Claro, por lo que hemos podido saber, ya fue la Inspección de Trabajo y le advirtió o le debió de sancionar. Y siguió, con lo cual debía haber reiteración y ya lo pasaron, que vieron que tenía entereza de delito, no solo de sanción administrativa, y procedieron a su detención, que estamos en un marco penológico de 2 a 5 años, y además una persona con antecedentes porque ya es un viejo conocido de delitos socioeconómicos.
Es que es la prueba, yo le vemos a Eduardo Lacasta y es un poco lo de aquello de adiós rogando y con el mazo dando literalmente, ¿no? O sea, esto es tal cual. porque en unos días lo hemos tenido de San Matías, que el primer día que hablamos de esto ya nos sorprendió el perfil, a ver todo lo que hay detrás, y por lo tanto esto ya ni siquiera, lo de la explotación laboral, no sé, yo creo que de alguna manera no nos sorprende, porque recordemos que este señor está acusado por fiscalía, ahora lo veíamos, pues por ejemplo, de fingir un robo, ¿no? Tiene toda la parte de Fincas Atlanta en la que fue condenado en su momento, es decir, absolutamente todo un historial, como decía Marco Antonio, que es que no nos extraña. Fijaos que publicaba Heraldo el otro día que en todo su historial hay una cosa muy curiosa, que es que en un momento dado incautan en su casa un montón de cosas, entre ellas una escopeta, un trabuco, cosas así, y también había varios cálices y varias obras de artes sacras, con lo cual lo que sí que queda claro es que sí que tiene esta inclinación al arte sacro que ha demostrado y demostró en la iglesia de la afortunadamente esa cara representada en esta iglesia que decíamos el Ecce Homo, pero nada que ver con nuestra Cecilia. Desapareció rápidamente y apareció el San Matías real. Bueno, detrás hay un problema relevante, el de la inmigración y cómo tratarla, que tiene muchas derivadas. Estamos analizando un caso concreto que ya comentaban Adrián y Marco Antonio, pero hay que tener en cuenta que es un fenómeno, primero, que va a más. Antes comentaba el dato de hoy mismo, que se ha conocido hoy mismo, de que en España ya somos 49 millones de habitantes, pero que la mayoría de los nuevos ciudadanos españoles son inmigrantes. Entonces, es una realidad que va a más, a más, a más. Hace poco aparecía un dato, yo creo que muy revelador, me parece que eran de cada 10 habitantes de Madrid, 4 eran latinoamericanos. Estamos hablando de una cantidad de personas muy importante a la cual, como fenómeno sociológico, económico, cultural, hay que tratar de una forma ya con bastante atención, ¿no? Comentaba Marco Antonio la necesidad, por ejemplo, de organizar mejor administrativamente la regulación de estas personas. Pero es que detrás de este fenómeno, de la regulación, de los sin papeles, hay un problema político, digamos, una realidad política. Es decir, ¿por qué seguramente dentro de 2 semanas va a quedarse a lo mejor la ultraderecha en un país como Alemania como la segunda fuerza política? Porque sobre todo se están agarrando a la bandera de la inmigración. ¿Qué ha llevado a Donald Trump al poder? Pues seguramente la bandera más importante ha sido la de la inmigración y estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy importante, políticamente muy, muy influyente, como se está viendo en todo el mundo, seguramente también en España, y que por lo tanto deberíamos aprender regulando mucho mejor, organizándolo mucho mejor, la llegada de personas, la persona que necesitamos para los trabajos que comentamos antes, Miriam, regularizar mejor, administrativamente evitar las trabas. Agilizar burocracias, claro, que es algo que se planteó además para claro, que no haya fenómenos como comentaba Marco Antonio, que a mí también me ha pasado, es decir, me pasó lo mismo para otra persona de otro origen y también la quise regularizar y de pronto es que no tenía todavía la nacionalidad y llevaba ya un montón de años en España. Entonces, claro, son situaciones kafkianas que complican muchísimo la vida, ¿no? Pero yo solo tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que este señor, con todo lo que tiene, con todo lo que debe, debido a los juicios anteriores y a las condenas, cómo es posible que siga teniendo empresas y haciendo negocios? Que buscará una fórmula no muy limpia que probablemente por eso lo estoy mirando. Supongo que será ingeniería financiera al servicio del delito. Entonces tendríamos que ver qué hay en la instrucción, quiénes son los administradores de esa sociedad, tendríamos que ver la causa primero. Bueno.